semana más aquí en Flujo de Letras. Ya es 2 de octubre y dicen 2 de octubre no se olvida. Muy controversial y una afirmación que no es al 100%. Cuando un pueblo tiene conciencia histórica, trabaja en función de su pasado para construir, obviamente, un mejor futuro. Hay cambios en nuestro país, la política, la gente se involucra más, pero para poder involucrarte también debes de ser conocedor de tu pasado. Así es que es importante. Es doloroso decir la afirmación de 2 de octubre no se olvida, universitariamente hablando, los estudiantes universitarios lo hacen, lo dicen. Yo deseo que tengamos y tengan una conciencia histórica. Y el resto, involucrarse en esa información. Para mejorar, para construir y no quedarse solo en una frase que pueda ser hueca y dolorosa, insisto. Dolorosa porque unos cuantos lo saben. A los demás, no fue mi época, no fue mi siglo, porque digo, el siglo XX lo hemos dejado a la vuelta de la esquina, entonces como que no. El pueblo mexicano se involucra más de manera política, también debe involucrarse en la información que construye y que ha construido, picado piedra hasta el día de hoy. Es importante. Estos movimientos estudiantiles que han permitido autonomía, libre expresión, crítica en los programas educativos y demás. Y aún así se tiene que luchar por más conciencia, no solo histórica, sino también educativa. A veces es triste en contemplar ciertos programas donde se olvidan cosas importantes, humanísticas. Así es que, bueno, aquí la tarea es de todos. Así es que este programa de Flujo de Letras, sí vamos a dedicarlo un poquito, voy a retomar lectura, hoy va a ser de lectura. Pero antes, sin avanzar más, la frase de esta semana es de Albert Einstein. Y él dice, intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Y el valor es conciencia. El valor es autenticidad, conocimiento. Y cuando reúnes esto, hay un cambio. Hay un crecimiento. Y que lo logremos todos. Y la lectura es una odisea, es una aventura que te permite crecer, que te permite ser consciente, que te permite que no te lo cuenten. Tener conocimiento y contarlo de una manera concreta, real. Y poder también dialogar con los otros, con los demás lectores. Todos tenemos que ser lectores, todos tenemos que involucrarnos. Así es que ese 2 de octubre efectivamente no se olvida. Y tengo 2 textos poéticos, digo obviamente haciendo hincapié y recordando a esos estudiantes aguerridos, conscientes de la época que les tocaba vivir, conscientes de de los objetivos que tenían, su pliego petitorio, y no solamente un movimiento que voy a citar aquí a Emilio Carballido. En un pequeño día de ira, es un cuento donde nos habla sobre este comportamiento. Posiblemente en muchos momentos, en muchos lugares, en muchos espacios, en muchos países, pero específicamente que nos debe de importarse en el nuestro. Donde un pequeño día de ira, a veces es lo que la historia de México viene señalando. Pequeños días donde el pueblo se enfurece, después todo el mundo lo olvida. Y eso Jaime Sabines nos lo dice en su texto poético del 68, dedicado a los estudiantes, a los que cayeron en esa tarde del 2 de octubre y que bueno,
A los pocos días estaban inaugurando los Juegos Olímpicos. Una cortina de humo, donde muchos cayeron en ese juego y donde en muchas situaciones políticas e históricas de nuestro país se vuelve a caer. Donde se enfurece la gente y el día de mañana, si no cayó alguien de los tuyos, familiar, cercano, pues algo que pasó, algo que marcó. Tenemos que ser más solidarios, trabajar en esa conciencia para ser un país mucho más libre en todos los sentidos. Dice el texto poético de Jaime Sabines, e insisto, hay que leer también el cuento de Emilio Carballido, Un pequeño día de ira, extraordinario, donde pasa eso, donde a la gente se le pueda dar un dulce y el día de mañana está feliz y contento. Sí está bien que puedan darte cosas, pero no es el que te den cosas ni que te compren con cosas, sino que que exijamos, sí, con las cuestiones que sí son importantes y que seamos conscientes de nuestro papel como estudiantes, como maestros, como obreros, como empresarios, como cada quien en su trinchera, como abogado, como médico, como enfermera, como enfermero, como alguien de un servicio público. Seamos conscientes de hacer mejor nuestro trabajo para tener un país, insisto, libre y consciente. Pero bueno, vayamos, dice, testimonios. Tlatelolco 68, texto poético de Jaime Sabines. Hoy, por eso decía al inicio, voy a dedicarlo a la lectura de textos poéticos, para que tú vayas también, los retomes, pienses, seas crítico, autocrítico. ¿Qué sucedió con esas generaciones de estudiantes? Con una escala axiológica tremenda para hacer lo que tuvieron que hacer y no arrepentirse. El día de hoy, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Pedir cosas que no son importantes? Más bien hay que ser conscientes de qué es lo que pido. Una educación de calidad y también una autoexigencia de qué tipo de estudiante soy. Entonces, y también qué tipo de maestro soy. De todo, por eso digo, desde nuestra trinchera hay que trabajar. Dice Tlatelolco 68. Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal. Ciertamente ya llegó a la historia este hombre pequeño por todas partes, incapaz de todo, menos del rencor. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen. Como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea, pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros parapetados en la huelga, eran mujeres y niños estudiantes. Jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y la justicia social. A los 3 días el ejército era la víctima de los desalmados, y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las Olimpiadas que darían gloria a México. El crimen está allí, cubierto de hojas de periódicos, con televisores, con radios, con banderas olímpicas. El aire denso, inmóvil, el terror, la ignominia. Alrededor, las voces, el tránsito, la vida y el crimen está allí. Habría que lavar no solo el piso, la memoria. Habría que quitarles los ojos a los que vimos, asesinar también a los deudos. Que nadie llore, que no haya más testigos, pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes, en una enredadera, nos salpica, nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. Las bocas de los muertos nos escupen una perpetua sangre quieta. Confiaremos en la mala memoria de la gente, ordenaremos los restos, perdonaremos a los sobrevivientes, daremos libertad a los encarcelados, seremos generosos, magnánimos y prudentes. Nos han metido las ideas exóticas como una lavativa, pero instauramos la paz
consolidamos las instituciones. Los comerciantes están con nosotros. Los banqueros, los políticos auténticamente mexicanos, los colegios particulares, las personas respetables. Hemos destruido la conjura, aumentamos nuestro poder. Ya no nos caeremos de la cama porque tendremos dulces sueños. Tenemos secretarios de Estado capaces de transformar la mierda en esencias aromáticas, diputados y senadores alquimistas, líderes inefables, chulísimos, un tropel de putos espirituales enarbolando nuestra bandera gallardamente. Aquí no ha pasado nada. Comienza nuestro reino. En las planchas de la delegación están los cadáveres semidesnudos, fríos, agujereados, algunos con el rostro de un muerto. Afuera la gente se amontona, se impacienta, espera no encontrar el suyo. Vaya usted a buscar a otra parte. La juventud es el tema dentro de la revolución. El gobierno apadrina a los héroes. El peso mexicano está firme y el desarrollo del país es ascendente. Siguen las tiras cómicas y los bandidos en la televisión. Hemos demostrado al mundo que somos capaces, respetuosos, hospitalarios, sensibles. ¡Qué olimpiada maravillosa! Y ahora vamos a seguir con el metro, porque el progreso no puede detenerse. Las mujeres de rosa, los hombres de azul cielo. Desfilan los mexicanos en la unidad gloriosa que construye la patria de nuestros sueños. Ahí está este texto maravilloso de Tlatelolco 68 del poeta chiapaneco Jaime Sabines. Y pues bueno, conciencia histórica es importante. Las humanidades son importantes en nuestro ser, hacer y tener. Como individuos, como mexicanos. Y al hablar de como individuos, desde, insisto, la trinchera en la que estemos. Como estudiante, como maestro, como padre de familia, como directivo, como el cargo que tú tengas. Como abogado, como médico. Tenemos una gran responsabilidad. Así es que son tiempos en que tenemos y debemos trabajar, esforzarnos y dar lo mejor. Esto no solo se trata por un hecho, un acontecimiento histórico. Se trata de una conciencia, que ese pasado nos sirva, que ese pasado nos permita consolidar un mejor país, mucho más tranquilo, más eficiente. Sé que nuestro país se caracteriza por unirse, pero la unión no solamente es en determinados momentos. Por eso insisto en la lectura de Emilio Carballido, Un pequeño día de ira. No solamente cuando lo necesite o porque hay una problemática, porque hay muchos muertos, sino siempre para evitar que eso solamente nos una. Ser unidos en todo momento. Ser conscientes. La conciencia hace la diferencia. Si no, no lo hay. Pues digo, sí son importantes ciertas temáticas, ciertos conceptos que debemos de trabajar. Y ahí está, y obvio, tampoco quiero dejar pasar la lectura, recabando y pues pensando obviamente en la memoria de los caídos del 2 de octubre de México 68. También recordé a una mujer extraordinaria, a Rosario Castellanos, quien el poeta chiapaneco Jaime Sabines también le escribe un texto. Ella, estando en la embajada de la India, pues un accidente absurdo, así son los accidentes. Y Jaime Sabines le dedica un texto poético y lo voy a leer. Me encanta la forma como el sujeto lírico se refiere obviamente y le hace un recado a Rosario Castellanos. Y Jaime Sabines se lo escribe y hace una pintura a través de las palabras de esta extraordinaria mujer, que también está el programa, tanto de Jaime Sabines, de En Flujo de Letras, como también de Rosario Castellanos. Es que lo puedes ver. Pero bueno, voy a leer este texto y dice: recado a Rosario Castellanos. Solo una tonta podía dedicar su vida a la soledad y al amor.
Solo una tonta podía morirse al tocar una lámpara. Sí, lámpara encendida. Desperdiciada, lámpara de día eras tú. Retonta por desválida, por inerme, por estar ofreciendo tu canasta de fruta a los árboles, tu agua al manantial, tu calor al desierto, tus alas a los pájaros. Retonta, rechallito, remadre de tu hijo y de ti misma, huérfana y sola como en las novelas, presumiendo de tigre ratoncito, no dejándote ver por tu sonrisa, poniéndote corazas transparentes, colchas de terciopelo y de palabras sobre tu desnudez estremecida. ¿Cómo te quiero, Chayo? ¿Cómo duele pensar que traen tu cuerpo? Así se dice. ¿Dónde dejaron tu alma? No es posible respaldar de la lámpara, recogerla del piso con una escoba. ¿Que no tiene escobas la embajada? ¿Cómo duele? Te digo que te traigan, te pongan, te coloquen, te manejen, te lleven de honra en honra funerarias. No me vayan a hacer a mí esa cosa de los hombres ilustres con una chingada. ¿Cómo duele, Chayito? ¿Y esto es todo? Claro que es todo, es todo. Lo bueno es que hablan bien en el Excelsior, y estoy seguro de que algunos lloran. Te van a dedicar tus suplementos, poemas mejores que este, estudios, glosas. ¡Qué gran publicidad tienes ahora! La próxima vez que platiquemos te diré todo el resto. Ya no estoy enojado. Hace mucho calor en Sinaloa. Voy a irme a la alberca a echarme un trago. Es extraordinario Jaime Sabines al contar, incluso al hacer estas situaciones de la vida en poesía, así como cuando nos describe a su tía Chofi también. Bueno, aquí está la poesía de Jaime Sabines, retómala, puedes ir al programa de Jaime Sabines, el especial, que está en Flujo de Letras, por supuesto. Y bueno, ser un excelente lector, esa es nuestra tarea. ¿De acuerdo? Bien, vayamos a nuestra colación literaria. La voy a dedicar, voy a hablar, muchos han hecho críticas, buenas y malas, y hay quienes se han dado a la tarea, y qué bueno, de investigar sobre el tema, sobre la situación obscura de las poquianchis, sobre todo por la serie que está en Netflix. ¿Qué sucede? Hay quienes dicen, no, es mala porque está súper alejada de la realidad de las poquianchis y critican y demás del texto. Obviamente, Luis Estrada, que es el director, su lectura de Jorge Ibargüengoitia en el texto Las Muertas es una lectura. Es un director donde su lectura, el acto de la lectura, de acuerdo como le impacta, él hace esa lectura, la lleva y la refleja en esta serie. Ese humor negro, esa novela negra en este sentido, válgame. Perdón, pero no tiene nada que ver con el caso. Son cosas distintas. La ficción no es falsa ni verdadera, solamente creíble. Lo que toma el autor y lo que toma el director, sí, Luis Estrada, su lectura, que le impactó, que lo marcó y lleva a esa producción, que es extraordinaria. Tiene elementos muy ricos. Tienes que verla desde esa forma. Pero no puedes decir que se queda alejada del hecho histórico, del hecho real de las poquianchis. Si tú te quieres enterar, son cosas distintas. Para eso existe el discurso histórico. Entonces, ve al discurso histórico, retómalo, investiga. Obvio, vas a encontrar incluso... Tengo entendido que el archivo se abrió, que está el expediente y que hay muchas cosas mutiladas, muchas cosas que en su momento pues no se pudieron rectificar, y también, quién sabe, aquí es la gran interrogante, se quedaron en el anonimato mucha información, muchas opiniones, perspectivas y puntos de vista de la gente del momento, de la gente que convivió. Pudieron haber guardado silencio. Entonces, como en cualquier caso, realmente, perdón, solo Dios sabe qué pasó en realidad. El expediente te va a decir lo que hicieron, los testimonios y demás, pero habrá muchas cosas que no quedaron concretas.
Pero ese es el discurso histórico. Si tú te quieres enterar de cómo fueron, incluso por la moda también, perdón por utilizar este término, pero por el hecho de estar ahorita la serie, pues, inmediatamente en todos los medios se empieza a foguear, a hablar sobre el tema de las poquianchis y demás, y decir, ay, si era escalofriante. Por supuesto que lo fue, pero no confundamos. Entonces, las críticas no pueden decir que sea mala, que está alejada. No, es la lectura de Luis Estrada, la lectura que le impartió de Jorge Ibargüengoitia, perdón, de Las Muertas. Ibargüengoitia también hizo su lectura del hecho, de la situación. Le impactó ese, así como otros autores. Truman Capote, que es lo que hace con la novela de A Sangre Fría, pues él también modifica, cambia, le impacta. Hay una lectura sobre ese hecho, pero él no está diciendo que sea fidedigno y el peritaje. No, por eso insisto con el concepto de ficción. La ficción no es falsa ni verdadera, solamente creíble. Entonces, aquí es la lectura de Luis Estrada, del texto Las Muertas. Y es una producción extraordinaria, bellísima. Aparte conocemos la trayectoria de este director de cine, de Luis Estrada, El Infierno, La Dictadura Perfecta, otras películas, y dices, es muy bueno. Hace lecturas, concretiza situaciones a su forma, ironiza, va al punto medular. Entonces son cosas distintas, muy distintas. Así es que si quieres ver la serie, vela, es buenísima, pero obviamente vela con esa crítica. Y antes de llegar a la serie, sí te voy a recomendar que leas la novela Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. Tendrás tu propia lectura y podrás entender la lectura de Luis Estrada, a diferencia de decir, y también cuando llegues a la lectura, te puedes ir al documental, a un documental y buscar obviamente una fuente fidedigna sobre los hechos de las poquianchis. Y después irte a la lectura. Entonces estás haciendo obviamente, buscando diferentes discursos y también vas a tener tu propia lectura, tus propias concretizaciones. Así es que es muy buena la serie. No confundas. Sí, la crítica obviamente tiene que ir en relación de estas dos fusiones, de esta transtextualidad de una novela se va al cine, la transtextualidad. No la olvides. Y la intertextualidad, que será dos diferentes artes, el séptimo arte con la literatura. Así es que ahí está. Amor, paz y salud. Nos vemos la próxima semana. Y pues bueno, aquí están las recomendaciones. Tienes mucho que leer, mucho que pensar y disfrutar. ¡Hasta la vista!